Buenos días, alumnos. Bienvenidos a la plataforma Vanguard Room. El día de hoy trabajaremos el tema de semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes si tienen la misma medida angular interna y los lados que se oponen son proporcionales. Observemos las gráficas. Tenemos al triángulo ABC y al triángulo, y acá un simbolito. Este simbolito significa semejante. Observamos al triángulo PQR. Estos triángulos son semejantes porque tienen sus ángulos interiores de la misma medida. Ángulo alfa, beta y tita en el ángulo ABC, en el triángulo ABC, y en el triángulo PQR tengo las mismas medidas, alfa, beta y tita. Y los lados que se oponen a estos ángulos son proporcionales. Vamos a estudiar, en este caso, unos criterios de semejanzas de triángulos. El primer caso, el caso AAA, se refiere a ángulo, ángulo, ángulo. Nos dice, dos triángulos son semejantes si dos ángulos interiores del primer triángulo, en este caso alfa y beta, son de igual medida que dos ángulos interiores del segundo triángulo. Observas acá también que dice alfa y beta, respectivamente. Si tengo dos iguales, obviamente el tercer ángulo también va a ser igual. Ahí la propiedad ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, los lados son proporcionales. Observamos que el lado AB es a PQ, como BC es a QR, como el lado AC es proporcional al lado PR. Estos son proporcionales, hay una razón de semejanza. La razón debe ser distinta de 0 y distinta de 1. Cuando ocurre esto, esta proporcionalidad, decimos que los dos triángulos van a ser semejantes. Recuerda que este símbolo se lee semejantes en matemática. Segundo caso, el caso LAL, lado, ángulo, lado. Dos triángulos son semejantes si un ángulo del primer triángulo es de igual medida que un ángulo del segundo y los lados que lo determinan son respectivamente proporcionales. Observas, tengo el ángulo alfa en el triángulo ABC, tengo el ángulo alfa en el triángulo PQR y los lados que forman el ángulo alfa en ambas gráficas son proporcionales. Si en el triángulo PQR los lados son C y B, en el triángulo ABC está en la misma proporción, CK y BK. Veamos entonces. Si se cumple lo siguiente, entonces sabemos que el lado AB es proporcional al lado PQ, como el lado AC es proporcional al lado PR. El tercer caso de proporcionalidad o semejanza de triángulos es el caso LLL, lado, lado, lado. Decimos que dos triángulos son semejantes si los tres lados del primer triángulo son respectivamente proporcionales
a los tres lados del segundo triángulo. Tenemos entonces que si el lado AB es proporcional al lado PQ, como el lado BC es proporcional al lado QR, como el lado CA es proporcional al lado RP, entonces ambos triángulos son semejantes. Recuerda que este símbolo se lee semejantes. Muy importante para tener en cuenta. Tenemos aquí el triángulo ABC y en el interior tengo el triángulo PBQ. Sabemos que PQ es paralelo a AC. En este caso, se puede observar dos triángulos que tienen los mismos ángulos. Por lo tanto, se va a cumplir que el triángulo ABC es proporcional al triángulo PQB. Apliquemos nuestros conocimientos en unos ejercicios. Nos piden calcular el valor de X en estos dos triángulos. Como observarás, tengo el mismo ángulo interior alfa y tengo el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, estamos hablando del primer caso de semejanza de triángulos. Ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, este caso nos dice que los lados van a ser proporcionales entre sí. Tenemos entonces que el lado AB es proporcional a QP, como el lado BC es proporcional a PR. Repito, el lado AB es proporcional al lado QP, como el lado BC es proporcional al lado PR. Al reemplazar, tenemos los siguientes valores. AB vale 12 metros. QP vale 4 metros. BC vale X y PR vale 3 metros. Para efectos del problema, no voy a considerar metros hasta el final. Cuando tienes dos igualdades de fracciones, recuerda que los productos cruzados tienen igual valor. Por lo tanto, 4x es igual a 12 por 3, que es 36. Este 4 que está multiplicando va a pasar a dividir. Obtenemos así que x vale entonces 9 metros. Como el problema está en metros, mi respuesta que voy a hallar también debe ser dada en metros. En la siguiente gráfica, igual observas el caso ángulo, ángulo, ángulo. Tengo el ángulo θ en ambas gráficas y el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, cumple que AB es proporcional a PQ, como BC es proporcional a QR. Reemplazamos nuestros valores y tenemos que 8 es proporcional a 16, como 6 es proporcional a X. Recuerda que los productos cruzados nos deben dar la misma cantidad, deben ser iguales. Entonces multiplicamos 8 por X y 6 por 16. Obtenemos así 8X igual a 96. El 8 que está multiplicando pasa a dividir y obtenemos que X es igual a 12. Como el problema está dando en unidades, X tendrá igual el valor de 12
unidades. En este problema tengo igual dos ángulos iguales en ambos triángulos, por lo tanto hablamos del caso ángulo, ángulo, ángulo. Nuestra proporción quedaría así. PQ es a MN como PR es a MP. Al reemplazar, obtenemos lo siguiente. 16 es AX como 24 es A6. Al multiplicar en aspa, nos deben quedar productos iguales. 24x debe ser igual a 16 por 6. Obtenemos que 24x es igual a 96. Este 24 que está multiplicando va a pasar a dividir. Y nos queda al final que x es igual a 4 unidades. En este problema vamos a hallar lo siguiente. Nos dicen que tenemos un árbol cuya altura es de 468 centímetros. Una altura de 468 centímetros. Hace mucho sol, por lo tanto proyecta una sombra de 234 centímetros. Muy bien, la sombra está en el suelo. Y si la medimos desde la base del árbol hasta el final, mide 234 centímetros. En el mismo instante, está cerca una persona cuya sombra que proyecta a la misma hora es de 74 centímetros. Nos piden calcular la altura de dicha persona. Como observarás, la sombra con el árbol y la distancia entre la copa del árbol y la parte final de la sombra nos van a determinar un triángulo. Igual, la altura de la persona, de sus pies a su cabeza, con su sombra y la unión del sombrerito hasta donde termina la sombra, también me determina otro triángulo. Entonces, vamos a determinar qué altura tendrá esta persona. Voy a establecer mis proporciones. 468 centímetros, que es la altura del árbol, es proporcional a la altura de la persona. Como la sombra proyectada por el árbol, que es 234, es proporcional a la sombra proyectada por la persona, que en este caso es 74, según la indicación de nuestro problema. Recordemos que los productos cruzados deben ser iguales. Entonces, 234 por h es igual a multiplicar 468 por 74. Si simplificamos 234 con 468, nos quedaría lo siguiente. Que h es igual a 2, ¿no? Este valor ha pasado acá a dividir y nos queda 2. 2 por 74. Decimos entonces que la altura de esta persona es igual a 148 centímetros. En este problema tenemos un triángulo ABC y tenemos que RS es paralelo a este lado AC. Entonces, ¿qué nos dice nuestros teoremas de semejanza de triángulos? Que este valor X
es proporcional a 60 centímetros, como este lado 3A es proporcional a la suma de AB. En AB tengo 4A. 3A más A me da 4A. Productos cruzados son iguales. Recuerda también que esta se puede simplificar y nos quedaría lo siguiente, que 4x es igual a 60 por 3, o sea 180. Este 4 que está multiplicando pasa a dividir y nos queda al final que x vale 45 centímetros. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que este tema te ayude a despejar tus dudas. Hasta la próxima.